Para aquellos que nos visitan por primera vez, nosotros somos la Iglesia La Conexión. Nos reunimos aquí para estudiar la palabra de Dios y para cantar a nuestro Rey Jesús. Así que, ¿qué es lo que hacemos aquí? Agarramos un libro de la Biblia y vamos a través de él. Entonces, a veces es del Antiguo Testamento, a veces del Nuevo Testamento. Hoy estamos en un libro, una carta en el Nuevo Testamento. Justo hoy estamos comenzando un nuevo libro, por así decirlo, que es Primera de Timoteo. Así que si usted tiene su Biblia, vaya ahí hasta el final casi de su Biblia y luego dele unas páginas para atrás, unas cuantas páginas, y va a encontrar ahí Primera de Timoteo. Hay dos cartas que se llaman Timoteo, primera carta y segunda de Timoteo, así que hoy estaremos estudiando, empezando la primera, y será como una introducción. Así que estaremos un par de meses en esta carta. Hoy estudiaremos la introducción, hablaremos del propósito de la misma, del trasfondo histórico y del contexto en el cual se escribió. Primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito son cartas que se le llaman cartas pastorales. Se le llaman así porque hay muchas responsabilidades que se le da a un pastor y se habla de ellas en estas cartas, pero también son cartas que pueden ayudar mucho al liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Y cómo ministrar a la gente de la iglesia. Así que será una bendición para nosotros también. No es una carta exclusiva para pastores, en realidad tiene mucho que ver con la vida de la iglesia. Si pudiéramos escoger un texto clave de 1 Timoteo, pudiéramos escoger 1 Timoteo 3, versículo 15, que dice: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente y columna de la verdad. Así que Pablo está escribiendo a un Timoteo que era una persona un poco tímida. Y Pablo decía: si un día yo no estoy contigo, Timoteo, te escribo esto para que tú sepas cómo conducirte, cómo la iglesia debe caminar, ¿no? Así que, comenzando esta serie, me gustaría enfocarme en el día de hoy en quién es el autor de la carta, quién es el receptor de la carta, cuál es la ocasión y la razón por la cual se envió la carta. Hablaremos también del tiempo y lugar y los desafíos que la iglesia específica en Éfeso experimentaba. Así que, si tiene su Biblia ahí, vamos a leer los primeros dos versículos que nos van a dar mucha información. Dice ahí, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien. Bueno, hay mucho que decir en esa introducción, ¿verdad? Ahí se dice quién escribe la carta, quién recibe la carta, hasta se da información acerca de la deidad de nuestro Dios. Dice de parte de Dios Padre y de Dios Hijo, nuestro Salvador. Y luego dice Pablo quién es él, ¿verdad? Un apóstol de Jesucristo. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra apóstol por todos lados, ¿verdad? Nosotros creemos que solo hubieron los 12 apóstoles. Un apóstol es aquel que ha estado y vivido con el Señor Jesús. El único apóstol que no estuvo con el Señor Jesús es el apóstol Pablo, que si usted lee el libro de Hechos, dice que Jesús mismo se le apareció a Pablo y le dijo: tú serás apóstol mío y llevarás el mensaje a muchos lugares, ¿verdad? De ahí para allá no hay apóstoles, ¿verdad? Así que todo aquel que se llama apóstol probablemente quiere robar su dinero o está un poco equivocado. Entonces Pablo, el autor de la carta, escribió a quien él llama el hijo en la fe, Timoteo. Timoteo había asistido a Pablo en un sinnúmero de viajes misioneros por ahí, y entonces luego un día se encuentra Pablo a Timoteo en una ciudad llamada Derbe. Lea eso en Hechos capítulo 16
y dice, él da información de quién era Timoteo, un joven creyente, y desde ahí se hicieron buenos amigos. Y Pablo se volvió como un padre para Timoteo y se hizo pues su discípulo amado, por así decirlo, ¿verdad? Así que en su camino Pablo y Timoteo trabajaron juntos para establecer muchas iglesias, de las cuales Pablo después envió a Timoteo para animar a estas mismas iglesias. Entonces, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 19, Pablo dice, espero enviar pronto a Timoteo para saber cómo están ustedes y luego que éste traiga noticias y que yo pueda ser animado, ¿no? Luego también en 1 Corintios capítulo 4 nos muestra a un Timoteo que está llevando la carta a los corintios. Y aquí, entonces, ahora tenemos a un Timoteo que está pastoreando una iglesia que Pablo fundó en una ciudad llamada Éfeso. Y entonces Timoteo necesita mucho esta carta, porque Timoteo es un hombre tímido, Timoteo es un hombre joven, y hay muchas cosas pasando dentro de la iglesia, y quizás Timoteo no sabe cómo abordar muchas de estas situaciones. Entonces, Pablo le va a animar a Timoteo a ser un hombre piadoso, y que tome ahí la fuerza que Dios le da, ¿verdad? Y lo va a animar a él y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de otros creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Así que si nosotros seguimos el hilo de la carta, yo quisiera que usted pueda ir viendo la importancia que Pablo le da a que nosotros y los líderes que estaban ahí sean líderes que lleven a madurar a otras personas. Esto es más conocido en la iglesia como discipulado. En el capítulo 5, no solamente Pablo habla del rol de la mujer y del hombre, de la mujer dentro de la iglesia, pero en el capítulo 5 Pablo anima a las mujeres y les dice que las mujeres de mayor edad deben ser como madres para las mujeres solteras, enseñándoles y modelándoles a vivir vidas piadosas. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta carta? Vamos a aprender de que nuestro rol como personas dentro de la iglesia, a medida que nosotros maduramos, nos vamos convirtiendo en personas que van ayudando a madurar a otras personas para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido una persona que se ha sentado con ustedes en la vida cristiana y han dicho juntos, vamos a abrir la Biblia, te voy a enseñar las cuestiones básicas de la fe? Yo por lo menos tuve la bendición de tener una persona que se sentó conmigo y me ayudó y modeló para mí eso. Así que yo espero que esta serie nos ayude a nosotros a pensar en esa persona. ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién es tu discípulo? Es una pregunta que vamos a estar haciendo continuamente. Así que, ¿por qué necesitamos eso? ¿Por qué necesitamos otras personas en la vida? Bueno, un discipulador nos ayuda a nosotros a ser cristianos maduros, invierte en nosotros para motivarnos al servicio, modela ante nosotros hábitos piadosos y para ser un soporte en momentos de debilidad, ¿verdad? Entonces la pregunta que haremos continuamente es ¿a dónde está tu discípulo? Y piensa en eso a través de toda esta serie. Entonces, ¿por qué Timoteo necesitaba a esa persona en su vida? ¿Por qué un hombre de Dios quizás había crecido en la fe y sabía muchas cosas? ¿Por qué ahora necesita ser discipulado? La realidad es que en toda época ha existido problemas dentro de la iglesia. Han sido diferentes a través de toda la historia. Por ejemplo, ahora nosotros podríamos pensar, ¿cuáles son los desafíos que se encuentran dentro de la iglesia ahorita? Bueno, podríamos pensar en falsa doctrina, ¿no? Podríamos pensar en la ideología de género que se está metiendo, que ahora muchas iglesias han adoptado ese tipo de cosas. Qué sé yo, racismo en algunas, tantas cosas que están pasando en la sociedad y muchas veces esas cosas la iglesia va luciendo como luce el mundo. Entonces el objetivo de nosotros es, bueno, ver las cosas específicas con las cuales nuestra iglesia está peleando el día de hoy, pero ¿cuáles eran las cosas específicas con las cuales estaba
peleando Timoteo y la iglesia de Éfeso en ese tiempo? Bueno, tenemos que ir y remontarnos a la ciudad de Éfeso. ¿Qué era la ciudad de Éfeso? ¿Cómo era que pasaba en la sociedad? Bueno, la ciudad de Éfeso no era para nada una ciudad cristiana. No era tampoco una ciudad que tenía valores judíos. No era judeo-cristiano, por así decirlo. Era una ciudad pagana. Tenía un templo ahí que tenía una diosa y ese era el templo más grande del mundo conocido. Había mucha prostitución. Era una ciudad que tenía un puerto. Entonces llegaban muchas personas y no solamente había prostitución así, sino que también en ese templo la adoración a esta diosa se daba por medio de cuestiones eróticas y todo eso. Entonces era una cultura muy pagana. Entonces a esto se está enfrentando Timoteo, a muchas cosas, y es un pastor joven. En una iglesia con muchos desafíos. Habían otras cuestiones que vamos a ir viendo en la carta. Por ejemplo, habían unas señoras que tenían mucho dinero dentro de la iglesia y estas querían tener el control dentro de la iglesia. Entonces aplacaban un poco al joven Timoteo, ¿verdad? Porque ellas eran las que decían, nosotros somos los que mandamos aquí, y hablaban y hablaban, y al final pues la reunión no lucía como debería lucir, de una manera organizada. Entonces vamos a ver que todas esas cosas Pablo le escribe a Timoteo para que un joven que no sabía muchas veces cómo abordar esas situaciones viniera y pues hiciera lo que Pablo le dice, ¿verdad? Además de eso, habían falsos maestros. Se creía mucho en el gnosticismo. Más adelante se le iba a llamar gnosticismo. En ese tiempo ni siquiera tenía un nombre, pero era una fe. Se hablaba de Cristo Jesús, pero había una fe mezclada con brujería, mezclada con otro tipo de dichos. Eso es gnosticismo, es una mezcla de la fe verdadera con otro tipo de cosas, ¿verdad? Es como que usted diga, yo soy cristiano, pero de vez en cuando en la mañana yo me baño con ruda porque creo que también eso me da suerte. O yo digo en la mañana alguna cosa como abracadabra, que me vaya bien hoy. Así se había mezclado la fe con otro montón de cosas que no tenían nada que ver con la fe en Cristo Jesús. Entonces ese es gnosticismo, la mezcla de la fe con otro montón de cuestiones que vamos dejando entrar en nuestra fe, pero que no tienen nada que ver con un fundamento cristiano del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces por eso Timoteo necesita escuchar de parte de Pablo cómo debe él abordar este tipo de situaciones, ¿verdad? Hace 7 años, 8 años, yo llegué a esta iglesia y yo llegué para ser ayudante de un pastor. Para nada yo quería ser un pastor. O sea, por lo menos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces llegué yo, un nuevo pastor. No se sabe a qué situaciones se enfrenta un pastor. Yo quería simplemente aprender de otra persona. Pasan los meses, el pastor se enferma y pues muy pronto me toca a mí tener que enfrentarme a situaciones pastorales. La gente agarrándose de los pelos, problemas entre los matrimonios, y a mí me toca venir y escuchar ese tipo de problemas. Y un pastor inexperto cometió muchos errores. Personas viniéndome y pidiéndome consejería con temas que yo nunca pensé escuchar. Y entonces yo decía, ¿qué hago en esta situación? Yo ni siquiera sé cómo responder a tu problema. Y en las veces que respondí, lo hice mal, para ser honesto. Entonces, ese joven Timoteo es un pastor joven también. Y se encuentra un sinnúmero de situaciones donde quizás él, sin la experiencia, no sabía qué hacer. Y ahí es donde Pablo entra como ese padre espiritual y comienza a discipular al joven Timoteo y a decirle, tú puedes hacerlo, tú tienes el poder de Dios, y lo fortalece con esta carta. Entonces es una fortaleza al joven Timoteo que esta carta haya sido mandada. Él le va a enseñar cómo debe ayudarle o cómo debe comportarse ante los falsos maestros. Quizás él no sabía. Le iba a decir quizás cómo debe actuar ante estas señoras que están ahí haciendo un disturbio
ante la situación de la iglesia, ¿verdad? También le iba a animar a cómo debe tratar a otras personas con amor, pero con firmeza dentro de la iglesia y cómo debe corregir los errores dentro de la iglesia. Así que si nos ponemos a pensar en la iglesia de Timoteo, también cuando la comparamos con nuestra iglesia, vemos que no es una iglesia muy diferente. Vemos que siempre estamos nosotros plagados y teniendo que lidiar con ciertas situaciones, ¿no? Personas que tienen falsas enseñanzas, que vienen con falsas enseñanzas y nosotros a través del discipulado tenemos que decirle, mira, eso no es la verdad. Leamos la escritura para ver lo que la Biblia dice. Entonces vemos personas dentro de las iglesias, quizás no dentro de esta, pero amadores de las riquezas, pensando que si ellos hacen cosas buenas por Dios, entonces Dios está obligado a bendecirlos con mucha riqueza, ¿no? De hecho, la mayor parte de los sermones de otras iglesias están más enfocadas en dinero, denos dinero, ofrende, 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 que Dios lo va a bendecir, ¿verdad? ¿Es muy diferente a la iglesia de Timoteo? Yo pienso que no, ¿verdad? Descuido de los vulnerables había en la iglesia de Timoteo. Habían personas que eran viudas y que estaban siendo descuidadas por la iglesia y entonces la iglesia estaba poniendo sus esfuerzos y su atención en las cosas menos importantes, pero no en aquello que era cuidar a los vulnerables. Vamos a aprender acerca de eso también. Entonces quizás usted se esté preguntando, si yo no soy un pastor, si yo no soy un líder, ¿por qué entonces debo estudiar la carta de Timoteo? Es una pregunta válida. Bueno, déjeme decirle, número uno, que usted no puede ser parte de una organización si usted no sabe cómo funciona la organización, ¿verdad? Entonces, usted necesita saber cómo trabaja la iglesia. Pues, si usted va a ser parte de esta iglesia, necesita saber cómo trabaja la iglesia. Y no cómo nos organizamos nosotros como iglesia, sino cómo dice Dios que la iglesia debe organizarse, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, ya sea que usted limpie la iglesia, que ayude a los niños, que atienda en el sonido, que dirija un grupo en su casa, cualquier cosa que usted haga dentro de la iglesia requiere que usted sea una persona que constantemente sea animado. Animado como Pablo animó a Timoteo. Que sea animado a ser una persona piadosa. Que sea alguien que se preocupe por discipular a otras personas, a invertir en otros. Usted necesita saber quién está enseñando falsa doctrina para que usted pueda corregir en el momento que usted escuche, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros hemos sido entrenados para saber cuál es la verdadera doctrina. Ahora, muchas veces nosotros nos entrenamos de una manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, para saber cuáles son los billetes verdaderos, yo no voy a estar tocando billetes falsos a cada rato, ¿verdad? Es mejor que yo me entrene en saber cuáles son los billetes verdaderos. Entonces, cuando yo toque un billete falso, inmediatamente yo voy a saber cuál es el billete falso, ¿verdad? Entonces, la manera en que nosotros nos entrenamos para conocer cuál es la falsa doctrina, la falsa enseñanza, las cosas que no van acorde a la Biblia, es aprendiendo la verdad, viniendo a este lugar, escuchando la verdad, discipulándonos en escuchar lo verdadero, ¿verdad? Así que, hablando de ser un defensor de la verdad, yo quisiera que usted vea de quién estamos hablando aquí. Porque Pablo, el escritor de la carta, se había convertido en un defensor de la verdad. Y él quería también que Timoteo no se dejara engañar por las cosas que estaban pasando en la iglesia y que también fuera un defensor de la verdad. Y vamos a ver que continuamente Pablo se refiere a eso, a ser un defensor de la verdad. Ahora, pero ¿cómo llegamos a ser nosotros defensores de la verdad? Bueno, primeramente nosotros tenemos que ser salvos por Dios, ¿no? Tenemos que ser escogidos por Dios. Pero tampoco llegando a ser un cristiano, automáticamente yo llego a ser un conocedor de la verdad, ¿verdad? Sino que tengo que ponerme a los pies de alguien, que alguien me enseñe. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que hacer muchas cosas que me vayan edificando a mí. Pablo tuvo que hacer eso. Ahora, preguntémonos nosotros quién era Pablo. Porque muchas veces nosotros podemos llegar al pensamiento de decir,
yo no soy la persona que Dios quiere que defienda la verdad. Ni siquiera yo sé si puedo discipular a otro. Ni siquiera yo creo que mi pasado no me deja discipular a otros porque yo tengo un pasado tan oscuro, ¿verdad? Ahora veamos quién era Pablo. Veamos quién es ese hombre que ahora es un defensor de la verdad. Y quizás hay una gran respuesta para usted de saber de que Dios es el Dios que puede redimir todo nuestro pasado. Y que no importa las cosas malas que yo haya hecho, cuando Dios me cambia y decide transformarme, Él me habilite a mí para que yo pueda ser una persona de bien. Entonces, usted lee Hechos capítulo 8, dice que Pablo consentía en las amenazas de muerte que habían contra Esteban. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo fue el que dio la orden para que apedrearan al primer mártir cristiano en Hechos capítulo 8. Y dice que cuando Pablo dio la orden, todos tiraron sus piedras ante Esteban y Esteban murió como un defensor de la fe. Pero ¿quién estaba ahí? Pablo. Nosotros pudiéramos decir, yo no creo que Dios puede usarme a mí, porque hay tantas cosas malas que yo he hecho. Déjeme decirle, Pablo era un asesino. Y Pablo fue usado grandemente por Dios. De hecho, vasta parte del Nuevo Testamento fue escrito por un asesino, por Pablo. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Puede Dios usarnos nosotros con nuestros pasados? Claro que sí, Dios puede hacer una transformación. Por eso cuando Pablo saluda a Timoteo, Pablo lo saluda con estas palabras. Dice, gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo sabía de primera mano lo que significa la gracia, la misericordia y la paz que Dios puede dar a una persona que ha sido perdonada por el Dios verdadero. La misericordia de Dios es ahora el instrumento del cual Pablo se agarra continuamente para decir, yo puedo ser usado por Dios. Su misericordia me alcanzó. Y también él echa mano de la gracia, ¿no? ¿Usted sabe qué significa gracia? Lo decimos continuamente. Gracia es recibir un regalo inmerecido. Cuando Pablo se miraba a sí mismo y decía, ¿puedo ser yo un instrumento para Dios? Él decía, yo no lo merezco. Sin embargo, fue Cristo mismo quien se puso enfrente mío y me salvó y me dijo, serás un instrumento. Y es lo mismo que Dios hace con cada uno de los cristianos. No lo merecemos, hermanos. Pero Dios en su gracia nos permite ser servidores y ser parte de su reino para llevar a otros al conocimiento de nuestro Dios. Entonces, Pablo, hermanos, mantenía dos perspectivas en su vida. Por una parte, cuando usted ve que Pablo escribe a las iglesias, el Pablo dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en tal lado. Siempre los trata de santos. Pero cuando él aborda problemas en estas iglesias, siempre hay problemas entre los santos. Entonces, ¿cómo es que son santos y están en problemas? Bueno, es que Pablo sabía que en una persona justificada por Dios, posicionalmente está perfecta delante de Dios. Pero todavía tiene cosas aquí en la carne, en este mundo, que tiene que seguir trabajando, ¿no? Y Pablo se veía de esa manera, hermanos. Mire, en 1 Timoteo 1, versículo 15, Pablo dice lo siguiente. Pablo dice que yo soy el más digno, hablando de sí mismo, el más digno de conmiseración, y se llama a sí mismo el más vil de los pecadores. Ahora, si yo tuviera que evaluar a mi iglesia, hermano, yo quiero saber quién es el más vil de todos los que están en la iglesia, la conexión. ¿Quién levantaría su mano? Yo espero que todo el mundo pueda decir, yo soy el más vil de los pecadores. Porque cuando nosotros nos comparamos con un Dios santo, hermanos, esa es la condición en la que nosotros estamos. De hecho, eso nos mantiene en perspectiva de que cada mañana yo necesito la gracia de Dios. De que yo no soy más santo que el hermano que está a la par, porque si me comparo con el Dios verdadero, jamás yo podré ser aprobado. Entonces, por una parte, Pablo decía, nosotros somos los santos, escogidos,
desde antes de la fundación del mundo. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, pero por otra parte Él se veía como el más vil de los pecadores. Y eso baja el orgullo de cualquier persona y de cualquier cristiano de quererse merecedor o más santo que otras personas. Así que puede hacer que, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted cómo se considera? Ay, hermano, si usted supiera. Si usted pudiera entrar en la mente de otra persona y pudiera ver todo lo que pasa, quedaríamos reprobados todos. Y la realidad es que muchas veces nosotros no llegamos a ser tan malos como pudiéramos ser, porque la gracia de Dios nos refrena a nosotros. Si Dios por un segundo quitara de nosotros su gracia y su misericordia y su trabajo en nosotros, en ese mismo día nosotros partiéramos, no quisiéramos saber nada de ese Dios. Romanos lo dice, nosotros nos rebelamos contra nuestro Dios. Y el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia, que queramos buscar, quiere decir que es su misericordia que cada mañana nos alcanza desde el momento que nosotros nos levantamos. Así que todo cristiano redimido sigue siendo y seguirá siendo un instrumento por el poder de la cruz. Hermanos, nosotros por la misericordia y por la gracia de Dios es que seguimos a nuestro Dios cada día. Así que tenemos a ese es Pablo, aquella persona que ha sido redimido y que se considera a sí mismo como el más vil de los pecadores, pero en Cristo Jesús también él se considera como aquel príncipe que Dios ha puesto para ganar el reino celestial. Y no solamente para él mismo, sino para otros, ¿verdad? Ahora veamos quién es Timoteo, porque quien escribe la carta es Pablo, pero luego dice a Timoteo, mi hijo, en la fe. Entonces, ¿quién era Timoteo? Si usted lee Hechos capítulo 16, ahí es la primera vez donde se encuentra Pablo y Timoteo. Es un muchacho joven, más o menos así como yo, jovencito. Bueno, mire, su abuela y su madre eran personas que habían llevado a Timoteo a la fe. Su padre era un padre griego. O sea, probablemente el padre de Timoteo creía en muchas otras de esos dioses griegos, ¿verdad? Y tenía otro tipo de conocimiento. Pero su abuela lo había criado a él en el evangelio. Su madre había colaborado también. Son dos mujeres que habían hecho de Timoteo un buen muchacho. Así que, pero la personalidad de Timoteo era algo tímida. No era como Pablo. Pablo era como, vamos, démosle, sigamos adelante, plantemos iglesia. Timoteo era más calladito, más tranquilo. Y ahora Timoteo necesita el ánimo de Pablo porque él se encuentra con muchos problemas dentro de la iglesia y quizás no haya qué hacer. Entonces, pero ¿quién lo pensaría que este joven iba a ser usado por Dios para llevar adelante la iglesia de Éfeso y que Dios lo iba a poner ahí como el líder que esa iglesia necesitaba? Hermanos, continuamente yo voy viendo dentro de las iglesias que aquellas personas a quien Dios escoge para llevar adelante su obra son personas que no tienen un pasado sorprendente. Por eso Dios dice que a lo más, aquello que es lo más despreciado es lo que Dios usa para su gloria. Y yo creo que entre esas personas estamos nosotros. Y es que Dios siempre nos sorprende en la manera que Él elige, ¿no? Porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. De hecho, lea muchos pasajes de la Biblia y Dios escoge a aquellas personas que nosotros poco nos imaginamos. Vea cuando Samuel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, está buscando a un Dios para Israel. Samuel está buscando a un rey para Israel. Y cuando está buscando, Dios le dice, entre los hijos de Isaí, tú vas a encontrar ese rey. Ahora, cuando Samuel está buscando, ve a un hombre corpulento, ve al mejor parecido de entre los hijos de Isaí y dice, yo creo que este es. Y después, cuando él ha puesto sus ojos en ese hombre, Dios le dice, no es ese. Vas a escoger al menor de todos, se llama David, y vas a ungirlo, porque ese es el que yo he escogido, porque yo veo cosas diferentes a las que ustedes ven. Entonces, cuando nosotros vemos personas, hermanos, muchas veces Dios escoge personas que no
lo merecen. De hecho, personas que nadie, cuando esas personas crecieron, iba a pensar de que Dios lo iba a poder usar. Son nuestras propias historias, ¿no? Entonces, Pablo entendió ese concepto y sabe de que Timoteo puede ser usado en gran manera por Dios, aún con su personalidad tímida, porque Dios es capaz de utilizar a los débiles. Así que el versículo 12 dice de sí mismo: doy gracias a Dios que me fortaleció. Mire cómo dice él: poniéndome por fiel en el ministerio, habido sido yo antes blasfemo, dice el versículo 13. Pablo entiende ese concepto de que Dios escoge a los más débiles. Y entre ellos se encuentra él y se encuentra Timoteo. Pablo, el insensible perseguidor de la iglesia; Timoteo, aquel débil discípulo, serían los que Dios usaría para glorificarse. Ese asesino de cristianos sería usado por Dios para fortalecer a sus seguidores, entre ellos el tímido e inseguro Timoteo. Así que las palabras que Pablo hablaría a Timoteo serían importantes y claves en la vida de Timoteo. Hermanos, si yo quisiera decir otra vez, como lo he dicho muchas veces, sus palabras importan en la vida de sus hijos. Sus palabras importan en la vida de un discípulo. Sus palabras importan en la vida de un amigo. Así que seamos esas personas, hermanos, que siempre tenemos cosas buenas para decir ante nuestros hijos, ante nuestros discípulos, ante nuestros hermanos. Hay una de las cosas que como padre siempre me he dispuesto a hacer, ¿no? Porque no solamente no decir malas cosas, sino decir las cosas buenas para ayudar a fortalecer la mente y las emociones de nuestros hijos, ¿verdad? Así que personalmente yo crecí quizás sin escuchar cosas malas que se decían de mí, pero crecí sin escuchar las cosas buenas, ¿verdad? Hay una frase que yo uso con mi hijo, que usamos en Honduras, que dice: tú eres un crack. Quizás eso suene mal para usted, pero para nosotros eres un men espectacular. Entonces a mi hijo siempre viene a mí y cada vez que hace algo bueno o que hace algo impresionante: papi, ¿verdad que yo soy un crack? Entonces yo siempre trato de decirle a mi hijo: tú eres alguien capaz. Tú eres alguien que puede hacer las cosas. Yo estoy orgulloso de ti. Qué bien hiciste tal cosa. Y quizás muchas veces nosotros hemos padecido de ese tipo de cosas de nuestros padres. Pero tenemos una nueva generación. Tenemos una nueva generación en que nosotros podemos decirle: estoy orgulloso de ti. Tú puedes lograr grandes cosas. Y tú puedes ver cómo eso va a hacer un impacto en la vida de tus hijos. Tus hijos necesitan escuchar esas palabras. Tus discípulos necesitan escuchar que ellos son valiosos ante Dios. Tus amigos necesitan escuchar que tú eres una persona digna de apreciar, porque tienes la imagen de Dios en ti. Así, hermanos, que el Señor nos llene de gracia para nosotros ser esas personas que le digamos las cosas buenas a esos otros hermanos, que ellos valen, que ellos pueden ser usados por Dios, que su pasado no determina lo que ellos son ahora, porque tienen una identidad en Cristo Jesús. Somos sacerdotes delante de Dios. Somos personas valiosas. Valemos tanto que Dios sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Imagínense. Así que, ¿cómo podemos nosotros concluir una introducción como esta? Bueno, a manera de conclusión, déjeme decirle que yo oro para que el Señor nos haga entender que Dios puede usar a cualquier persona imperfecta para su gloria. No importa cuál es nuestro pasado o el peor pecado que nosotros hayamos cometido, si Dios nos redime, hermanos, Él limpia todas las cosas que nosotros hemos hecho y luego nos dice: te quiero usar como instrumento para mi gloria. Así que en segundo lugar, yo quisiera, hermanos,
decirle que Dios puede usar a cualquier persona sin importar cuál sea su manera de ser. Dios usa a los extrovertidos, Dios usa a los introvertidos de una manera especial también. Usted no tiene que ser el loco que entra por ahí saludando a todo mundo, porque ese es otra persona. Quizás usted en lo callado, en lo tranquilo que usted es, bendice a otras personas. Así que tenemos aquí a un hombre que era todo pasión, Pablo. Démosle, vamos, hagamos. Ese era Pablo. Pero ese Pablo tenía que animar también al otro que era más tranquilo, callado, al Timoteo, que tenía muchos problemas, que no sabía cómo actuar. Juntos, hermanos, somos mejores. Y eso es lo que pasó con la vida de estos dos. Se animaban los unos con los otros. Y la Biblia nos dice continuamente, ¿verdad? Se fortalecían los unos a los otros. De eso se trata la iglesia. Esta no es una competencia de quién es mejor, quién es más bullicioso o quién es más callado. No. De hecho, deberíamos valorar las personalidades de todos, porque cada uno tiene su propia esencia, que es una bendición para el pueblo de Dios. Así que, hermanos, yo quisiera también recordarles, yo sé que ya lo dijimos, pero a manera de conclusión, la importancia de las palabras y la importancia de la influencia que tú tienes. Tú estás influenciando, quieras o no, y lo sepas o no, tú estás siendo una influencia. Me da risa porque ayer mi hijo estaba hablando así como hablamos nosotros con mi hermano. Con mi hermano yo soy otra historia, el vocabulario cambia, hablamos como hondureños, ¿verdad? Y mi hijo estaba hablando así y dice, mami, ¿verdad que yo puedo hablar así? Porque mi tío Moy y mi papi hablan así. Y entonces yo no le dije a él, pero todo lo que yo estoy haciendo él lo está copiando. Entonces mi hijo, hermanos, está siendo discipulado. Él está viendo si yo amo a la iglesia. Él está viendo si yo hablo mal de los hermanos en la iglesia. Él está viendo si yo amo a los hermanos en la iglesia. Él está viendo si a mí me gusta la iglesia o simplemente vengo aquí porque hay un salario. Él está viendo si yo trabajo por amor a la iglesia, si yo trabajo por amor a Dios. Todo lo está viendo. Había una frase en una película que decía, nos están observando. Y hablaba acerca de los hijos, como en todo tiempo ellos están viéndolo. Así que, hermanos, nosotros estamos siendo influencia todo el tiempo. Yo espero que usted pueda darse cuenta de eso. La manera en que usted viste, la manera en que usted habla, la manera en que usted se conduce, todo eso está siendo reproducido en alguien más. Y ojalá que nosotros seamos conscientes de que nosotros estamos conformando a otros conforme al Evangelio para la gloria de Dios en todo momento. Así que motivémonos, hermanos, a ser personas de influencia para la gloria de nuestro Dios. Que importa mucho la manera en que nosotros nos animamos, nos fortalecemos, la manera en que nosotros expresamos nuestras palabras a otros, la manera en que nosotros damos esperanza a otros, la manera en que miramos a otros. Importa. Así que, hermanos, que con valentía Dios pueda fortalecernos para saber de que Dios puede hacer grandes cosas con personas imperfectas. Así que termino diciendo las palabras que alguien refirió respecto a esta carta. Dice, esta carta fue escrita para que sepamos cómo debemos conducirnos cuando nos juntamos todos en la casa de Dios para adorar a nuestro Rey y cómo vivimos anunciándolo durante el resto de la semana allá afuera. Este libro tiene clara relevancia entre los líderes de las iglesias, pero su mensaje es para toda persona, en todo contexto. Vamos a orar y agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder comenzar este estudio. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Señor, te necesitamos.